Bienvenidos jóvenes, el día de hoy trataremos el tema de ángulos. Es importante entonces que ustedes encuentren una relación entre este estudio matemático y la vida cotidiana. Por ejemplo, en las hidroeléctricas se necesita el análisis de varios ángulos para poder llevar a cabo la generación de energía, dentro de muchos otros elementos. Por lo tanto, si ustedes desean estudiar ingeniería, necesitan conocer acerca de relaciones de ángulos. Y si ustedes no están interesados, de todas maneras, en algún momento van a recibir el beneficio de una persona que ha analizado estas relaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un jardín y desean irrigarlo, pues es necesario que se realicen ciertos cálculos de ángulos para poder utilizar el recurso hídrico de la mejor manera y mantener en buen estado las plantas, la tubería y algunos otros elementos que van a ir interactuando en ese sistema. Tomemos en cuenta entonces también algo tan sencillo como un reloj, en donde vamos a aplicar distintos tipos de ángulo, no solamente en la parte externa, que es la carátula que nosotros podemos ver, sino también en la parte interna, en el mecanismo que hace girar esas manecillas. O simplemente a las personas que tengan un vehículo. ¿A quién no le ha servido el parabrisas en determinado momento, ya sea por neblina, por una lluvia intensa? Es decir, que los ángulos se encuentran alrededor de nosotros. Hay muchas relaciones. Y el hecho de que nosotros no nos detengamos a analizarlas no significa que no están allí, que no existen. Claro que no. Por lo tanto, se define como el conjunto de puntos determinados por dos rayos o semirrectas L1 y L2 que tienen el mismo punto extremo 0. Vamos a tomar en cuenta acá entonces la relación. L1 es mi lado inicial y L2 es mi lado terminal y van a relacionarse con un vértice. Bueno, en este caso nosotros vamos a tomar siempre en cuenta la dirección. Vamos desde L1 hasta L2. Si nos damos cuenta, realizamos todavía un giro y volvemos a regresar acá a L2. Mi lado inicial es este y mi lado terminal es este otro. Por lo tanto, también podemos tener otras direcciones donde el lado inicial es L1 y vamos a girar varias revoluciones hasta llegar al lado terminal. Entonces podemos encontrar distintos tipos de ángulos, siempre tomando en cuenta que se va a decir que un ángulo es positivo cuando se hace el giro en dirección contraria al movimiento de las manecillas del reloj, y un ángulo es positivo en este caso. Si decimos que el ángulo es negativo, significa que estamos haciendo un movimiento a favor de las manecillas del reloj, siempre tomando en cuenta un lado 1 como lado inicial y un lado 2 como lado terminal. Esta sería entonces la posición estándar de un ángulo. Así muchos ángulos diferentes tienen los mismos lados iniciales y terminales. Cualquiera de estos dos ángulos recibe el nombre de ángulos coterminales. Un ángulo llano es un ángulo cuyos lados se encuentran sobre la misma recta, pero que se extienden en direcciones opuestas desde su vértice. Una unidad de medida para los ángulos es el grado. El ángulo en posición estándar obtenido por una revolución completa en sentido contrario al de las manecillas del reloj mide 360 grados, que se escribe 360 con esta especie de circulito que tenemos acá. Por lo tanto, si vamos a medir 360, vamos acá desde el lado inicial, damos una vuelta completa y acá tenemos la medición de 360. Si trabajamos solo sobre el primer cuadrante, desde 0 hasta 90, tenemos acá otro tipo de ángulo. En fin, podemos verificar acá que vamos a partir desde x igual a 0, giramos y vamos a terminar acá en el segundo cuadrante. Sin embargo, también podemos medir ángulos negativos. ¿En qué va a variar? Como ya habíamos dicho, solamente en el giro, en la dirección que va a tomar. Por lo tanto, si yo giro a favor del movimiento de las manecillas del reloj, voy a tener un ángulo negativo y voy a leerlo en este caso como menos 135 grados. Espero que estemos muy claros en esto. Ejemplo, si beta es igual a 60 grados, está en posición estándar. Encuentre dos ángulos positivos y dos negativos que sean terminales con beta.
¿Qué es lo que hacemos entonces? En primer lugar, nosotros ya sabemos que una vuelta tiene 360 grados y que para que sea el mismo lado terminal, debo entonces sumarle 360. Pero ¿qué va a pasar entonces si me están pidiendo ángulos negativos? Simple y sencillamente puedo restar esos 360. En este caso tengo entonces que mi posición original es de 60 grados. Si giro una revolución, es decir, 360 por 1, el resultado va a ser 420. ¿Cómo podemos verificar acá? Parto desde mi origen, doy una revolución y como teníamos un ángulo de 60 grados al inicio, termino en 420. Tenemos también que si yo tomo al 60 como base y le sumo 360 multiplicado por 2, mi resultado es 780. Tengo en cuenta entonces acá, me muevo mis 60 grados y voy a revolucionar una y dos veces. Por lo tanto, voy a tener 780 grados. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos negativos? La posición inicial era de 60 grados, pero ahora voy a restar ese 360 por 1. Esto es igual a menos 300. Por lo tanto, va a variar únicamente en la dirección. Cuando estamos hablando de ángulos negativos, nos recordamos del giro de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tenemos acá 60 grados y si nosotros restamos una revolución, vamos a tener entonces menos 300 grados. De la misma manera lo hacemos acá. 60 grados es la posición original, menos 360 por 2 es igual a menos 660. Tenemos entonces acá el lado inicial, la posición de 60 grados, partimos entonces y giramos llegando a menos 660. ¿En qué va a variar un ángulo positivo y un ángulo negativo que tiene el mismo lado inicial y el mismo lado terminal? Simplemente en el giro en el que nosotros estamos trabajando. Terminología. Un ángulo agudo tiene como definición que va a ir desde 0 hasta 90 grados. Ejemplos: 12 grados, 37 grados. Un ángulo obtuso, en definición, es un ángulo que va de 90 grados a 180 grados. Por ejemplo, 95 grados, 157 grados. Ángulos complementarios van relacionados con los ángulos agudos, simplemente que como su nombre lo indica, ya estamos trabajando dos ángulos, alfa y beta. En este caso la sumatoria tiene que ser menor a 90 grados. Por ejemplo, 20 grados, 70 grados, 7 grados, 83 grados. Mientras que los ángulos suplementarios son dos ángulos cuya sumatoria máxima puede ser 180 grados. Por ejemplo, 115, 65, 18, 162 grados. Estos son tipos especiales de ángulos que debemos conocer y debemos recordar. Espero entonces, jóvenes, que hayan disfrutado este pequeño tutorial y que si tienen dudas las manifiesten en clase. Feliz tarde.